He competido en culturismo y en powerlifting y hoy os cuento las diferencias que hay de una. No tienen nada que ver, ni en lo económico, ni en lo mental, ni en lo físico. Buenos días chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal y después de muchas semanas, diría que prácticamente un mes sin subir nada por aquí, en este caso voy a hablar de mi experiencia competitiva en las dos ramas así más famosas que hay en esto del gimnasio. En mi experiencia competitiva, tanto en powerlifting como en culturismo natural. Bueno, como os digo, hablo desde la experiencia, no vengo a decir cosas típicas, hablo desde mi propia experiencia, hablo desde una persona que ha competido tanto en una modalidad como en otra y las cosas que yo he vivido, las cosas que yo he dejado de hacer por una cosa por otra. Me gustaría abordar una serie de puntos claves que yo creo que a todos nos pueden interesar a la hora de ver este vídeo, como pueden ser dinero, nutrición, preparación, entrenamiento, estado mental y estrés durante la preparación, lógicamente, y durante la competición, vida social, y me gustaría aparte dar ese punto más personal de una conclusión más sincera, más cercana, más mía, de cómo yo lo he vivido acerca de uno y de otro. Preparado por aquí tengo el ordenador con todo mi Instagram, que os lo dejo por aquí. Entonces tengo subido cosas desde la época de Power hasta, bueno, pues hasta ahora lo que voy subiendo ahora más a diario. Y nada, empezamos por aquí, empezamos con Powerlifting. Si no me equivoco, mi primera competición en Powerlifting fue en 2022. Y al final fui a un AEP3, si no me equivoco que era así. Si no me equivoco es AEP3, los regionales como más pequeños, más de competición, más de gimnasio, como más pequeña. Luego están los que son los regionales, que son no es que sean oficiales, porque los AEP3 también lo son, pero son ya competiciones un toque más profesionales, por así decirlo, vamos a llamarlo así. Y luego están los AEP1, que son los nacionales o internacionales. Creo que es así, si no recuerdo mal. Entonces competí en un AEP3, que la verdad es que fue nefasta. La experiencia en ese día fue nefasta. Como venía de un viaje del Tafat, habíamos ido a Andorra y fue todo bastante mal. Fue mi primera competición, no tenía ni idea, no tenía experiencia ninguna. Blanqueé, si no me equivoco, la sentadilla. Creo que sí, blanqueé la sentadilla, casi blanqueo la banca. Y el peso muerto, bueno, pues fue como fue. La verdad es que no fue la mejor competición, pero bueno, fue mi debut en powerlifting. A partir de ahí cambiamos bastantes cosas. Nos empezamos a preparar AEP3 otra vez que hacían en Cáceres, que es una competición que hacen prácticamente todos los años en Cáceres, o creo que la han hecho todos los años. Esa competición, al contrario que la otra, fue increíble, salió todo rodado, la sentadilla increíble, la banca increíble y el peso muerto. Sí que es verdad que me dieron nulo el último levantamiento, pero vaya, un nulo que en otras ocasiones creo que a lo mejor no me lo podían dar hasta válido, pero bueno, no me lo dieron, pero aún así clasifiqué para el Nacional Junior. Llega al Nacional casi con la única idea de apretar en la banca, que siempre se me ha dado bien. Y bueno, hasta ahí mi época de powerlifting, la verdad es que ahí se acabó todo y no hice nada más. Hablé con Jaime, con mi amigo, con mi primer preparador de culturismo, y a las calladas, sin decir nada, porque no quería presionarme más con el tema del culturismo, porque llevaba mucho tiempo sin hacer una definición. La verdad es que este era mi físico. Mira, cero expectativas, porque ya te digo, venía de estar muy pasado, muy gordo. No me había visto definido desde hacía como 3 años. Y simplemente pues era por la experiencia. Siempre mi sueño había sido competir en culturismo, la verdad. Y pues bueno, Jaime me veía con posibilidades. Yo decidí creer en lo que él me dijese. No me intentaba no comerme la cabeza. Spoiler, me comí la cabeza muchísimo. Vamos a Valencia, nos vamos Marina, Jaime y yo. La verdad nos lo paramos increíble, lo disfrutamos muchísimo entrenando en el Titan. Entramos también en un Altafix, que una maravilla, es un Altafix que fueron a inaugurar, si no me equivoco, Fede y Ángel Calderón. Y la verdad es que estaba súper bien. Estuvimos entrenando allí en Valencia, como digo, conocimos a gente increíble, tanto Jaime, que ya conocía más gente porque él ya había competido, como yo, que no había visto este mundillo nunca. La verdad es que me lo pasé increíble, fueron unas sensaciones increíbles y bueno, qué mejor resultado que clasificar para el europeo. Primera vez que competía, clasifiqué para un europeo, no me lo esperaba para nada. Yo iba, ya os digo, con cero expectativas y clasifiqué de una a un europeo. Vamos a Salamanca, el mejor resultado que también quedar cuarto allí. Primer año, cuarto en un europeo, clasifiqué al europeo. La verdad es que
todo fue increíble. Llega verano de 2024, donde hablo con Jaime y decido cambiar de preparador. Paso a entrenar con Juca, lo que habéis visto ya. Hasta aquí esta preparación, última preparación. Competí también otra vez en AECN. Preparación dura, porque ha sido dura, pero donde he sacado mi mejor físico, donde he sacado un físico que ni yo mismo esperaba, la verdad. Ha sido increíble. Y nada, pues ahí ha sido por ahora mi historia en el culturismo. Todo bien, quedé cuarto en la Copa de Valencia, en la Copa de Salamanca y súper contento, la verdad. A partir de ahora no sé lo que me espera, no sé cuándo volver a competir, la verdad, porque no tengo fechas, no he planteado nada. Por ahora, este 2026 el objetivo es mejorar. Este año sé que no voy a competir, porque no tengo bastantes cosas y no me apetece. Y no tengo la. Tengo bastantes cosas que hacer y no tengo la cabeza donde tiene que estar para tener esa tranquilidad como para competir, porque son muchos esfuerzos y bueno, son muchas cosas que tienes que dejar de lado, pero que no me adelanto porque eso va ahora con la lista de ventajas y desventajas de cada disciplina. Vamos a empezar por el powerlifting. Es bastante más barato. Una preparación de powerlifting no es tan cara. Entonces, tienes gastos, tienes mucho material específico que además para los regionales no es tan necesario porque puedes competir con más abanico de marcas, pero para los AEP1, para los nacionales ya sí tienes que competir con las marcas que están registradas por la IPF. IPF, por las marcas registradas por la IPF, así que ya te tienes que dejar el dinero en eso, pero vaya, es un material que dura si lo tratas bien. Así que tienes un gasto fuerte de material, pero vaya, que te dura para lo que quieras, vamos. Los entrenamientos son un poco raros, no sabría si ponerlo como en apartado bueno o en malo. Por una parte son buenos porque son muy motivantes, porque siempre llevas como un objetivo de decir, vamos a mejorar tal, vamos a mejorar esto otro, vamos a hacer esta variante hoy para mejorar esto, tal. Es como muy táctico, es un entrenamiento muy táctico a mejorar ese movimiento de competición. Pero por otra parte, son un poco coñazo. Es decir, son entrenamientos muy largos, sobre todo ya cuando estás en un pico de volumen alto, que tienes muchas series pesadas de un ejercicio donde tienes que descansar mucho, los entrenamientos se hacen largos, acabas muy cansado, con muchas molestias musculares, articulares, de todo en general. Entonces, eso está ahí como en un rango medio de ni bueno ni malo, pero yo lo pondría más en el bueno porque ese punto más táctico de mejorar esos movimientos, a mí la verdad es que me encanta. Luego, un punto bastante importante a mi parecer es que el estado mental es bastante más estable. No tienes ese punto de inestabilidad mental que te puede dar tu físico, porque aunque no queramos, siempre vemos nuestro físico y queremos vernos mejor, queremos vernos, pues, ser el mejor, y siempre hay muchas más comparativas físicas cuando es el culturismo, lógicamente, porque va de eso, que en el powerlifting, que al final vas tapado y el físico no importa tanto siempre y cuando levantes el peso que te toca. Entonces, esa estabilidad mental es mayor en powerlifting, o por lo menos en mi caso, aunque sí que es verdad que hay muchas comeduras de cabeza, sobre todo cuando te planteas un objetivo y no llegas en cuanto a kilos en la barra. Es bastante duro porque dices, joder, he estado trabajando, he estado matándome a entrenar, he estado haciendo todo como tocaba y aún así esa mejora no ha llegado como quería, o me he planteado llegar a X y me he quedado en X-2 y eso tampoco mola. La peor parte para mí, ya que el motivo por el que yo lo dejé son las lesiones. Por hacer powerlifting no te vas a lesionar, pero sí que es fácil que pueda llegar a haber dolores musculares, articulares, porque al final es mucha carga sobre tus articulaciones, y con un fallo técnico que tengas algún día se puede agravar bastante. Entonces, en mi caso, a mí me parece algo peor. No es lo mismo en el culturismo, al final puedes ir tirando sin necesidad de poner tan en riesgo tu salud física, por así decirlo, como en los entrenamientos de powerlifting, que al final, como tienes que ir al máximo, pues tienes que ir al máximo. Y ya está, no hay más. Y otra cosa que no me gusta nada del powerlifting, por lo menos aquí, es que sobre todo aquí en Extremadura es súper complicado competir. Es decir, tienes que dar muchas vueltas, tienes que competir en sitios muy lejos, porque al ser
un deporte todavía bastante minoritario, es un lío competir, que si te tienes que afiliar a un equipo competitivo. Que si este equipo competitivo no puede competir aquí y tienes que pagar la afiliación a otro equipo competitivo. Paga la afiliación de la IPF, paga la competición, paga a su prima, paga a su hermano. Es un lío competir, o por lo menos antes, espero que ya sea algo más fácil, pero vaya, bajo mi experiencia, es un lío competir que quitando las competiciones grandes, una pereza histórica. Yo que lo he vivido tanto como entrenador como atleta, como digo, cuando competí yo os digo, me tuve que ir a Madrid a entrenar, a competir en un gimnasio porque me aprobaron la invitación y pude competir allí, gracias. Pero cuando ha competido uno de los chavales que competió conmigo, era competir en Cáceres o en Cáceres, no había otra opción. Búscate la vida, vete a la otra punta de España si quieres volver a competir y, joder, no siempre es fácil hacerlo porque la gente tiene trabajo, la gente tiene que estudiar y no siempre se puede cuadrar. Así que la verdad es que esos son los dos puntos peores del powerlifting en mi punto de vista, tanto las lesiones como el tema competitivo. Se complica una barbaridad. Y bueno, vamos con la segunda parte de las desventajas, vamos con el culturismo, vamos con mi última etapa competitiva. Vamos a pasar por, como hemos empezado antes, vamos a hablar primero de lo bueno, vamos a hablar de las cosas buenas que tiene el culturismo, que sobre todo y lo principal que todos vemos es tu estado físico. Tu estado físico es mucho mejor, te ves como un superhéroe, el físico que consigues compitiendo en culturismo es una maravilla, te da una seguridad que te la dan pocas cosas, la verdad, ese sentirte bien con tu físico te da una seguridad que pocas cosas te lo dan realmente, por lo menos en mi experiencia. Ese momento donde tú te ves bien es un momento donde puedes con todo porque tú te sientes bien contigo mismo y dices, ahora ya es el momento de hacer todo. Competiciones, en este caso creo que es bastante más fácil competir. Sí que es verdad que tienes que viajar, pero ¿sabes dónde tienes que viajar desde el día uno? Que cada uno sacará su calendario de competiciones y tú eliges dónde vas a competir y es ese día en esa ciudad y no te tienes que complicar de nada más. No tienes que buscar nada más. Entonces es fácil competir, es simplemente pagas la federación que quieras y compites donde tú quieres. Ese disfrute en el escenario, que al final el powerlifting sí está guay, el momento de levantar, pero es levantas y te vas. Ese momento en el escenario de estar posando con tus rivales, con tus compañeros. En este caso yo este último año he competido con un amigo, es decir, en el mismo escenario, a la misma vez. Hemos estado compitiendo juntos, posando al lado. Eso, a mí que me gusta, es una maravilla y no te lo da otra cosa, lógicamente. Así que para mí es un punto muy, muy, muy a favor del culturismo. Y otro punto que también es bastante bueno, a mi parecer, en el culturismo es la disciplina que te da. Yo, de la manera que viví el powerlifting, pues no tenía una disciplina, sobre todo alimentaria, súper estricta. Comía lo que tocaba, pero bueno, si me tenía que saltar la dieta me la saltaba y me daba más igual. Pero la disciplina que te genera el culturismo, el decir, tengo un objetivo y tengo que cumplirlo, porque lo he decidido yo, nadie me está obligando a hacer esto, entonces, si yo he decidido hacer esto, si no lo hago por mí mismo, solo me estoy fallando a mí. Entonces yo lo veo así y creo que esa disciplina no te lo da, diría que en ningún deporte, la verdad, para mí es completamente diferencial en este sentido del culturismo. Esa disciplina te hace ver cosas que a lo mejor antes no le dabas una importancia tan alta, ver esa importancia que tiene, sobre todo la familia. El culturismo me ha ayudado bastante a darle la importancia a la familia, a Marina, a la gente de verdad cercana a mí, que de verdad está conmigo cuando estoy en mis peores momentos de la preparación, darle esa importancia que se merecen, porque si ellos están conmigo, yo mínimo tengo que estar con ellos a las buenas y a las malas. Entonces, eso son cosas buenas que realmente, desde mi punto de vista, solo te lo da el culturismo y es un punto a tener en cuenta. Por otra parte, tenemos las cosas malas, que también hay bastantes, no vamos a negarlo, el culturismo no es perfecto. Y la primera que quiero decir es que es bastante caro. Competir en culturismo natural es bastante caro. Es más, una de las razones por las que yo esta temporada no he seguido compitiendo, porque no podía competir más. Había visto otras federaciones, pero no podía competir más.
No todo el mundo seguramente se pueda permitir el competir en culturismo como es necesario. Los viajes. Normalmente te tienes que ir fuera. Si compites en un internacional, te vas a también tener que ir fuera, que también pasa en Power. Pero bueno, hay muchos viajes, hay mucha comida, hay mucha suplementación que es muy cara, bastante caro y hay que tenerlo en cuenta. Yo la verdad es que no sé cuánto habré gastado en esta temporada, porque por ejemplo el bañador tenía de la otra, entonces no me lo tenía que comprar. Otro punto negativo es la nutrición. Te pasas muchos meses en déficit calórico, donde al principio no hay tanto problema, pero al final se complica una barbaridad. Entonces, esto no es tontería. Llegar a un punto donde comes y sigues teniendo hambre es duro de llevar, es un momento complicado de llevar, como digo. Entonces, es un punto bastante negativo de esto. Lógicamente, cualquier algo le cuesta, pero hay que tenerlo muy en cuenta. El estrés es bastante alto, tienes estrés físico, mental, por tanto el hambre como el cansancio de hacer cardio, entrenar, tener poca comida en el cuerpo. Y voy a cortar porque se me ha calentado la cámara y va a apagarse en 3, 2, 1. Vale, seguimos, lo que os he estado diciendo, el estrés, del cardio, del cansancio de los entrenamientos con poca comida en el cuerpo. La verdad es que eso se nota y mucho en el día a día, sobre todo ya cuando llegas al final de la preparación, es algo bastante duro de llevar. Para mí el punto más duro, el peor punto del culturismo y es el estado mental al que te lleva. Llegas a un punto donde realmente estás completamente obsesionado con el objetivo. Lógicamente, esto hay que aprender a llevarlo y con el tiempo lo vas mejorando. Yo en la primera competición lo llevé mucho peor que en esta segunda, pero aún así llega un punto que también es por el hambre, por el cansancio, donde solo piensas en la competición, la competición, la competición, queda esto, vamos a hacerlo, para no fallar, porque prefieres pensar en eso más que en otra cosa. Entonces, es un punto bastante duro, donde aparte se añade el hecho de que hay momentos donde no te ves bien físicamente. Tengo que decir que yo en esta segunda preparación me he visto increíble. La verdad es que lo he llevado súper bien y me veía bien, me sentía cómodo con mi físico, me veía bien, ve que había mejorado mucho con respecto a la primera competición y la verdad es que en ese sentido este año lo he llevado todo súper bien, pero es bastante común el hecho de compararte con otros competidores que sabes que van a tus competiciones, compararte contigo mismo antes y hay veces donde no ves mejora, donde te comes la cabeza y eso es bastante duro. Yo diría que en este momento, en este caso es lo más duro que diría que tiene el culturismo, ese estado mental que te lleva porque te comes la cabeza por todo, la verdad. Vale, llegados a este punto, lo único que podemos tener en claro es que ninguno es mejor que el otro. Aquí lo importante es cuál se adapte mejor a ti y, por ejemplo, en mi caso se adapta mucho más el enfoque que tiene el culturismo que el que tiene el powerlifting. Entonces, yo he decidido apostar por el culturismo, pero conozco a mucha gente que ha probado el culturismo y ha probado el power y se quedan con el power y en parte es normal, yo lo entiendo, pero conmigo no encaja. Entonces, ahí es donde entráis vosotros, donde tenéis que decidir qué es mejor para vosotros, qué os interesa más, si, por así decirlo, el rendimiento en fuerza o la estética. Aunque también hay que decir que en muchos power, sobre todo últimamente, ojo los físicos que están sacando, y eso sí que llevar un power a un buen nivel, no es lo que hacía yo, que yo era ponerme en gordo, pero normalmente no es la estética de un culturista, lógicamente, no es el mismo objetivo. Y que nada, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha servido para algo, dejadlo por aquí en comentarios. Si vosotros competís en culturismo o en power, dejadlo también por aquí. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Os dejo por aquí mis redes sociales. Y nada, hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.